Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Vean. En la historia del Ramayana se menciona a una gran devota de Bhagavan Sri Ram. Su nombre fue Sivira. Y recordé esta historia porque esta mañana Agelia estaba cocinando y entonces estaba preparando una salsa, ¿no? Y la pruebo. Entonces ella me dice que por qué la probé, que no debería probarla, porque es lo de la ofrenda. Entonces le expliqué, ¿verdad? Fui cocinero del Guruji muchos años y él mismo me mandaba a probar los alimentos, porque si él me decía, muchas veces quedaban muy salados o quedaban muy simples. Y la devoción, el desarrollo de la devoción es algo muy simple. Una vez que aquello ya está preparado, se ofrenda a la divinidad. Nadie debe probarlo. Por eso las personas que la cocinan tienen que ser estrictamente vegetarianas, lo que se trae de prasada. O se debe preparar aquí, para que las personas adecuadas la cocinen. Y vean, en esa historia existía un Mahatma que vivía en la jungla, en un lugar donde muchos Mahatmas tenían sus ermitas y hacían adoración a Dios todos los días. Un día este Mahatma consiguió a una niña abandonada y empezó a educarla, la quiso cuidar y la empezó a enseñar. Y aquella niña creció hasta que un día se hizo una mujer y los otros Mahatmas que habitaban en aquel lugar empezaron a pensar: este Mahatma va a ser corrompido por esa joven mujer. La presencia de ella en ese ashram es inaceptable porque lo va a perder. Y resultaba que ella era una gran devota de Dios y a donde quiera que ella se bañaba había un pozo de donde los Mahatmas solían ir a hacer sus abluciones en la mañana. Ella también se bañaba ahí y cuando ellos vieron que ella se bañó ahí, consideraron aquel lugar impuro y entonces ninguno se bañó más ahí. Y eso a ella la apenaba mucho porque ella veía en cada Mahatma a Dios y la hacía sentir muy mal, pero su devoción por Sri Ram era lo único que le daba valor para seguir adelante, y la palabra de su gurú, que siempre le dijo que estaba en lo correcto, que su corazón era limpio y que no tenía que hacer caso a lo que los demás pensaban. Eran los tiempos en que Bhagavan Sri Ram encarnó en la tierra, donde el mismo Vishnu encarnó en forma del Señor Ram. Y todos aquellos Mahatmas sabían que ya Dios estaba sobre la tierra. Y estaba escrito que el Señor, en sus andanzas por la jungla durante su exilio, habían grandes posibilidades de que los grandes devotos pudieran recibir el darshan, pudieran verlo. Por eso intensificaban su puya y su tapesia día y noche. Y así sucedió que un día Bhagavan Sri Ram estuvo cerca de esos lugares y todos tenían sus dipas en las ventanas y todos tenían las ofrendas, todo listo para recibirlo.
Para ese tiempo, el gurú de Sibiri había desencarnado y le dijo que no se preocupara, que tuviera paciencia, porque el día iba a llegar en que el Señor iba a atravesar por esa puerta. Y así fue. El día llegó y el señor Ram fue directo a la ermita donde estaba Sibiri. No entró en ningún otro lugar. Y entonces Sibiri, al recibir al Señor y a Lakshman, que llegaron a aquel lugar, salió inmediatamente a buscar, porque Bhagwan Sri Ram solo comía frutas. Y entonces empezó a recoger unas frutillas en el bosque para ofrendarle algo al Señor, porque no tenían nada. Y entonces recogió muchas frutillas, pero estas frutas, cuando no están bien maduras, son ácidas. Y aunque ya están maduras, hay unas que son todas del mismo color, y entonces es difícil diferenciar cuál era la más dulce. Y ella llevó al Señor, y para asegurarse de que el Señor solo comiera las más dulces, en su mente ingenua, llena de devoción, solo quería ofrendar lo mejor al Señor. Y Él lo recibió. Y fue con ella hasta el pozo donde todos decían estaba impuro, y ahí tomó baño. Y vean, tal cual su gurú le dijo, así ocurrió. Por eso es que no podemos ser devotos a medio tiempo. Tenemos que ser devotos y practicantes de nuestras disciplinas todo el día, todos los días. No desde el mismo momento solo en que entramos de esa puerta para acá. Cuando salimos de acá, tenemos que ver este templo en el corazón de cada ser humano que esté delante de nosotros, aun cuando esa persona no esté en el camino correcto, pero él es un templo de Dios divino, así sea el peor de los seres humanos. Él no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos ahora. Todo lo que el Guruji dice, todo lo que el maestro espiritual dice, se hace realidad tarde o temprano. Vean, había un devoto y ese devoto tenía un niño recién nacido. Esa pareja de devotos estaban atravesando problemas con ese niño porque tenía una hernia inguinal y siempre esa hernia se la atascaba y sufría siendo un bebé. Guruji les dijo que fueran al médico para que, entonces había que llevarlo al médico y en uno de esos días que se presentó una grave emergencia porque era el problema que tenía con la hernia fue muy fuerte en ese momento. Entonces los médicos en el momento dijeron que querían hacer una operación de emergencia. Era nada más que llevarlo a la sala de operaciones, anestesia, nada más que los exámenes básicos y operar. En ese momento, con un niño de meses de nacido, Guruji le dijo al devoto: no lo operes. Pero Guruji, los médicos dicen que hay que operarlo, pero yo te digo que no permitas que lo operen, porque si lo operan va a morir. Ahí en la sala de operaciones va a morir.
el devoto tuvo que sentarse a tomar muy en serio el camino que había seguido, porque estaba entre la ciencia y la devoción. Y tal vez muy tonto o muy devoto, decidió por Dios e hizo lo que dijo el gurú. Unos meses después, a ese niño le descubrieron una coartación de aorta y los médicos dijeron que no hubiese soportado el más mínimo de anestesia porque hubiese muerto. Y no fue fácil identificar esa falla en la aorta. Fue después de mucho tiempo. Y mucho antes que naciera ese niño, el Guruji le dijo a ese devoto, le preguntó a la devota, ¿quieres tener hijos? Sí, definitivamente quiero. Él dijo, mejor que no. Y entonces ella insistió, pero Guruji sí, ¿no? Y sí. Y entonces, bueno. Pero cuando ese niño, el mismo niño de la historia, cumpla 14 años, su vida va a estar en riesgo y van a atravesar un tiempo muy difícil. Y solo si haces lo correcto, él va a vivir. Cuando ese niño cumplió 14 años, tuvo una complicación muy seria con la misma coartación de la aorta. Y no solo eso, se degeneraron otros problemas también, de los cuales no menciono por salvaguardar la intimidad, muchos problemas serios en la que su vida estuvo en riesgo y fue a una sala de operaciones y ese muchacho sobrevivió. Pero todo tal cual el Guruji lo dijo, así fue. Y ese muchacho está sentado ahorita aquí. Vean, el tener la oportunidad en vida de ver la grandeza del Gurú no es fácil, porque vean, en esta era que estamos viviendo de Kali Yuga, al primer maestro que vean hacer algo, materializar algo, todo el mundo va detrás de él. El poder más grande que tiene el Gurú, y el único que tiene, los demás son parte de una ilusión. El único poder que tienen es de llevarnos de la oscuridad a la luz. Hacer ese cambio en la mente de un ser humano en esta era es el milagro más grande que puede ocurrir. Ustedes sigan a su maestro, porque, vean, él fue mi maestro. Y ustedes van a tener un maestro que no es él, sino que son sus discípulos. No existen gurús a distancia. Ese sistema nunca ha existido. Hay que ser muy privilegiado para nacer con el potencial, como San Francisco de Asís, con ese potencial de tener un gurú a distancia y poder lograrlo todo. Obediencia y devoción a los pies del gurú hacen que podamos ver el milagro que significa estar a los pies del gurú. Y hablando de San Francisco, yo siempre lo recuerdo porque él es la viva imagen de la devoción de un Mahatma occidental. Y un día él tuvo un discípulo que, si no recuerdo mal, creo que fue Junípero, y él lo mandó a predicar a un sitio.
el sitio donde lo mandó a predicar la palabra de Dios era un bar. Porque si había que ayudar a alguien, había que el sitio donde lo necesitara, porque donde hay santos ya, ¿para qué? Entonces, él fue y como este discípulo era orgulloso, pecaba de orgullo, entonces él le pidió que no solo fuera a ese sitio, que ya era difícil, sino que se quitara la ropa y desnudo hablara de Dios. Y él fue y entró. Y en verdad era un devoto. Él se quitó, fue quitando la ropa, empezó a hablar de Dios, y a medida que se quitaba todos se reían y se burlaban y a carcajadas viendo cómo él se iba desnudando. Y Francisco reflexionó mientras estaba, y en su compasión de maestro espiritual que da todo por el devoto, dijo: Dios, ¿qué he hecho? Y fue corriendo a aquel sitio, y en medio de la risa, y aquel hombre casi desnudo lo detuvo: ya, no te quites más la ropa. Y entonces él empezó a quitársela de él y quedó desnudo. Y aunque todos seguían riéndose, cuando la verdad se manifiesta, nadie puede ocultar la verdad. Donde hay verdad, basta que no solo que escuchen, la verdad ni siquiera necesita palabras. En silencio podemos saber dónde está la verdad. Y cuando Francisco empezó a hablar, no pasaron ni 5 minutos cuando ya todos estaban llorando, llenos de compasión y de amor verdadero por Dios. En el lugar más corrupto, todos guardaron silencio. Y entonces se vistieron y salieron de aquel lugar. Vean, en verdad yo hoy quería, además de recordar el Ramayana, siempre empezar a hablarles de la historia de la vida del Guruji, de nuestro maestro, porque en la vida de él, y como le he dicho, en la vida de cada uno de los Mahatmas, de cada uno de los discípulos, hay un Ramayana, hay un Gita. Y para hablar de él tenemos que empezar a hablar de Swami Brahmananda Saraswati, quien fue su abuelo gurú. Ustedes saben bien que Swami Brahmananda Saraswati, Ji Maharaj, él era el gurú de Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi Mahesh Yogi fue aquel renombrado gurú de los años 60, 70, que muchos de ustedes deben saber fue el gurú de los Beatles, y que tuvo mucha fama en su tiempo, desencarnó recientemente. Y vean, Swami Brahmananda Saraswati, la línea de la asociación discipular de la organización Shankaracharya de la India se había perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Y Brahmananda Saraswati era un muy conocido santo que habitaba en la jungla. Él es el que va a seguir esa sucesión discipular y va, como quien dice, a reactivar otra vez el linaje de la organización Shankaracharya, porque hay un hombre y un grupo de gente que prácticamente lo convence y lo obliga a hacerse cargo de tomar el puesto como Shankaracharya, porque él no quería dejar la jungla, él no quería sentarse en un trono de plata, él no quería gente, él quería estar solo, porque dicen que en las noches cuando caminaba resplandecía la luz que salía de su cabeza, de su aura. Y él tenía un discípulo que se llamaba Maharishi Mahesh Yogi, que siempre andaba con él, Brahmachari Maharishi Mahesh Yogi. Un día iban juntos por la jungla y nunca entraban a los pueblos, siempre a las afueras. Y Swami Brahmananda Saraswati mandó a Maharishi a buscar leche, porque solía cada vez que podía tomar un vaso de leche. Maharishi
fue con su comandante a buscar la leche. Tocó a una casa y le pidió leche para su maestra. La mujer le dijo: discúlpeme, pero en verdad la leche que me queda es la leche para mi hijo y no puedo dársela. Ese día el gurú no tomó leche, se fue. Maharishi. Al día siguiente aquel niño amaneció muerto. Todos en el pueblo empezaron a comentar que fue la maldición de un Mahatma porque no le dio leche a aquella mujer al brahmachari que fue a buscar. Y hicieron los arreglos para el funeral y en medio del cortejo fúnebre hicieron un recorrido hasta llegar al sitio del río donde los cremaban, y Brahmana Saraswati con Maharishi iban caminando por ahí, y la gente cuando vio a Brahmana Saraswati soltaron el muchacho y todo y salieron corriendo asustados, y Brahmana Saraswati vio el cuerpo, se acercó a él y le dio una patadita y le dijo: levántate. El niño volvió a la vida y se levantó. Maharishi, Brahmana Saraswati le dijo a Maharishi, recoge todas las cosas inmediatamente y vamos a ver. ¿Por qué, Guruji? Antes que tengamos una fila de muertos. Y ese era el poder de Swami Brahmana Saraswati. Gran Mahatma, quien después va a ser el gurú de Swami Santananda Saraswati. ¿Quién es el gurú de nuestro gurú? Swami Shivananda Saraswati. Y la historia de Swami Santananda también es muy peculiar, porque él quería tomar diksha de un gran gurú y él quería ser discípulo de Brahmana Saraswati. Todo el mundo, o sea, un verdadero devoto quiere escoger un buen gurú. Y él llegó allá a donde estaba Swami Brahmana Saraswati, y ahí muy cerca de Gangaji él fue, y Brahmana Saraswati lo rechazó, le dijo: no, yo no te puedo dar diksha, no te voy a dar diksha. Y eso hizo sentir muy mal a Swami Santananda. Swami Santananda era de una naturaleza muy silenciosa, era muy callado, de esa naturaleza. Y salió muy triste, acongojado, tomó su yapamala y se asentó a orilla del Gangaji y empezó a hacer yapamala. Pasó un día, pasó 2 días y ya la gente empezó a comentar. Y la gente se empezó a preocupar porque sabían que él había salido del ashram y fueron a preguntar, y sí, él fue un discípulo que no se le dio diksha, sannyas, que estaba pidiéndole a Swami Brahmana Saraswati Maharaj. Y le llegaron los comentarios al gurú, y mire, ya lleva 3 días y dicen que él está dispuesto a morir porque prefiere perder ese cuerpo imperfecto que no le permite tomar diksha del gurú, que a quien él ha tomado desde su ser más interno, prefiere morir antes de seguir una vida sin ser su discípulo. Llámenlo, lo mandaron a llamar. Y llegó Swami Santananda Saraswati. En aquel ashram, el discípulo más antiguo era Swami Sarupananda Saraswati, quien desde corta edad estaba al lado del gurú. Muy pocos tiempo después, me parece que es muy poco, porque Guruji decía que unos 6 meses después desencarnó Swami Brahmana Saraswati y dejó escrito en un testamento que su sucesor era Swami Santananda Saraswati. El más antiguo, quien era Swami Sarupananda. Eso despertó en él un conflicto muy grande, que hizo que inclusive se llevara a juicio, porque ser Shankaracharya en la India es algo muy importante, que se llevara a juicio
un litigio para demostrar que el verdadero Shankaracharya era él y no Swami Santana. Litigio que duró 20 años. Y después de 20 años, la corte asumió como una realidad y la única verdad que el Shankaracharya de India era Swami Santana Saraswati. Ese día Swami Santana, hasta aquí. Solo estuve aquí por obedecer a mi gurú. Y ya se cumplió. En ese momento, él dejó como sucesor a Swami Vishnudevananda Saraswati. Después de Swami Vishnudevananda Saraswati, a quien el Guruji llamó el tío gurú, porque esto es una historia muy larga y que se va hilvanando en una sucesión discipular que es muy hermoso también saberlo, porque vean, Guruji, él quiso tomar también como Swami Santana un gran gurú, entonces buscó a Swami Santana. Él en verdad empezó fue con la misión Ramakrishna, una organización que se llama Misión Ramakrishna. Ustedes han escuchado la Misión Ramakrishna. Y su primer gurú fue un Mahatma que se llamó Swami Atman, que no es el Swami Atman de nosotros. Y hasta que un día Guruji vio que ese Swami Atman estaba comiendo, y cuando lo vio, se acercó, lo agarró como de sorpresa, y aquel Swami Atman estaba comiendo pescado. Hasta ese día Guruji salió corriendo y no volvió más nunca, su mente se confundió grandemente. Y así pasó el tiempo hasta que en ese camino en que, como todos andamos, que saltamos de un lugar a otro, hasta que echamos raíces y encontramos lo que es nuestro. Conoció a Swami Santana, se prendó de su belleza espiritual y lo tomó como gurú. No era tan fácil tampoco, pero Swami Santana era de una naturaleza. Swami Brahmanan era, el abuelo gurú era mucho más fuerte. Swami Santana era como dice el Guruji, como algodón de azúcar. Y lo aceptó como discípulo, como le dio sanidad. Pero el Guruji quería un Dan Narayan. El Dan Narayan es ese báculo que él lleva, que él identifica como un ser autorrealizado, como un gran Mahatma que está por encima de un sannyasi. Y entonces había un discípulo de él que era un discípulo de Swami Santana, que hoy día fue Shankaracharya también de Varanasi en un tiempo, y se llamó Swami Vidyananda Saraswati. Para aquel momento todavía no era sino un brahmachari, pero era un brahmachari muy cercano a Swami Santana. Entonces el Guruji se hizo muy amigo de él y él lo ayudó. Hablaba con Swami Santana. Decían que en los Himalayas, en el ashram, en Badrikashram, que es un templo de la organización, hacían falta alguien que hablara inglés. El Guruji hablaba inglés, y los Mahatmas de aquel lugar, en Allahabad, nadie hablaba inglés. Entonces Guruji, ese soy yo, y entonces eso le dio la oportunidad, y por supuesto sabemos que no es eso, sino que hay muchas cosas detrás de eso, pero ese fue el camino, y así lo hicieron, y lo mandaron a Badrinath, donde está el ashram en los Himalayas. Ahí, ya para aquel tiempo, Swami Vishnudevananda ya había sido nombrado como sucesor de Swami Santana Saraswati, y por eso el Guruji lo llamó tío gurú. Y es ahí donde se da la última historia, que vamos a contarla brevemente, y no es la última, hay muchas historias alrededor de la vida de ese camino que Guruji siguió. Ocurrió que el Guruji tenía hábitos, él es de la época británica, cuando la India fue gobernada por los británicos, y él fue educado en la época de los británicos, y tenía una educación británica. Él era como un inglés, era como un lord inglés,
su té a las 3, todo planchadito, todo bien, todo un señor. Y así también como Mahatma vivía. Y tenía la costumbre de tomar té, pero en los ashram de la organización Shankaracharya no se toma té porque es un estimulante. El Shankaracharya Swami Vishnudevana empezó a contactarse con él y hablaba con él porque fue enviado por Swami Santana Saraswati. Y también este Mahatma era como de una naturaleza como de un niño. Toda su vida la pasó en el camino espiritual desde que era un niño. Y le preguntaba al Guruji siempre sobre su vida. El Guruji había sido militar, había estado en el ejército, oficial del ejército, había llevado una vida ordinaria, y él le preguntaba sobre eso. Y el Guruji, bueno, o sea, se suponía que podría preguntarle del Ramayana, del Gita, pero ya sabía de todo eso. Una vida espiritual, pero él le preguntaba sobre la vida, ay, qué hacía y cómo hacía, y en eso se entabló una relación que despertó ciertos sentimientos adversos entre los demás discípulos, envidia, celos. Y entonces donde el cuarto que le correspondía al Guruji, Swami Vishnu mandó al cocinero que le pusiera una estufita y que le diera todo el té y el azúcar que él necesitara para tomar. Nadie más en aquel ashram, en Badrika Ashram, estaba autorizado para tomar té, solo él, y nunca había ocurrido eso. Eso generaba mucha confusión entre los hermanos, y él lo aceptaba, se tomaba su té. Y como al Guruji le gustaban mucho los dulces y le gustaba el gulab jamun, que al final de Chaturmas vamos a traer gulab jamun solamente que para recordar al Guruji, y van a saber por qué les gustaba tanto. Swami Vishnudevana mandaba al cocinero que nunca le faltara, que siempre le diera gulab jamun a Guruji. Nadie más tenía derecho, esos derechos eran privilegios exclusivos de Gurudeva. Un día mandaron al cocinero que le diera gulab jamun y el Guruji los recibió y se los comió. Y Swami Vishnudevana le preguntó, su tío Guru le preguntó qué tal estaban los. Y entonces él no quería responder, pero tenía que responderle una respuesta. El Guruji no estaban bien, pero ¿por qué? Ya estaban descompuestos. El cocinero sabía que estaban pasados ya, que estaban descompuestos, pero sin embargo se los dio, era parte de todo lo que estaba ocurriendo allá. Entonces le agarró y regañó al cocinero y lo mandó a traer nuevos. El Guruji, al ver que la situación que se estaba generando ahí provocaba infelicidad, la naturaleza de un gran Mahatma es dar felicidad a todos. Entonces él tomó una decisión y le dijo, Guruji, porque también le decía Guruji, yo he decidido ir. Swami Vishnudevana guardó silencio y solo le dijo, tienes razón, un gran árbol no puede crecer a la sombra de otro gran árbol. Con dolor en su corazón lo dejó ir, por el bien y amor de todos. Poco tiempo después, el Guruji siempre viajaba por toda India en una moto de la Segunda Guerra Mundial, ponía su Naraya de un lado y andaba en una moto con su dhoti en la India. Y se paró en un sitio y escuchó por la radio que el Shankaracharya de India, Swami Vishnudevana Saraswati, acababa de desencarnar. Él sintió tanto dolor, siempre lo recordó con tristeza, de que no pudo estar ni siquiera en los ceremoniales fúnebres porque estaba muy lejos, y cuando llegó ya, así como nos pasó a nosotros, ya habían hecho los ceremoniales. Esa es parte de la vida de Guruji. Hay mucho más, pero ya se nos acabó el tiempo. Esa es la enseñanza de Gurudeva. Om.